Bienvenidos a El Octavo Arte. Hoy, Índica, Dios y el diablo son parte de ti. Palabras de perdón y arrepentimiento inician el camino de una joven monja para encontrarse a sí misma. Por estar absorta en sus pensamientos, vacila por un momento y casi tira al suelo el candelabro que tenía al frente. Rápidamente sus hermanas la expulsan de la habitación y la envían a buscar una bolsa de verduras que se encuentra en el almacén. Su deber es llevársela a Sor Esmaragda. Por el camino hace presencia una extraña voz que recae en el hombro de nuestra heroína. Intenta ser de narrador, pero tiene que entender que aquí el único narrador soy yo. Este propone la pregunta de lo que significa la verdadera rectitud, si es nunca sucumbir a la tentación o hacer un juramento de castidad a pesar de la constante tentación. Son preguntas a las que ella no le puede dar respuesta y prefiere no pensar mucho en eso. Contrario a sus deseos de vivir una vida tranquila, siendo una monja más, el destino le tiene guardado otro paradero a la inocente Índica. La nieve y el frío aminoran su camino hacia el almacén. Aquí recibe la cesta a manos de otra monja. Esta no muestra ni un atisbo de gratitud en su semblante, simplemente le da una docena de patatas sin mediar palabra. Mientras camina, la voz aparece de nuevo, esta vez con un tono jocoso e irónico, pero sin perder su vil melodía. Nos hace entender que Índica no es bienvenida en el monasterio. Es más, la mayoría de sus hermanas la tratan con desprecio, pero no por su culpa, sino por la de la voz, que taladra en su interior y le impulsa a pensar cosas que no debería. Lleva mucho tiempo deseando que desaparezca, pero cada vez es más fuerte y convincente. Entrega las patatas a Esmaragda, pero automáticamente la envía a buscar agua a un pozo cercano con el objetivo de hacer una sopa. Cada una de estas labores nos dan puntos para desbloquear habilidades, las cuales son inservibles para nosotros como jugadores, pero todo tiene una explicación, solo esperen. Índica no entiende por qué tiene que hacer todo este trabajo, cuando hay una bomba de agua conectada a una fuente sagrada justo al lado de la puerta. Se dice que una simple gota de esta agua bendita puede llenar una garrafa entera. No le cabe en la cabeza que las hermanas dijeran que se puede usar para beber, en cambio usarla en una sopa representa un pecado. El trabajo inútil es la base del desarrollo espiritual. La obediencia es incluso más importante que el ayuno o las oraciones. Después de llenar el cubo 5 veces, 75 metros de trayecto en total, una señora sale avisando que las hermanas no iban a comer, por lo que tira todo su trabajo al lodo, sin una explicación ni un sentido alguno. Además, le prohíbe la entrada al refectorio, sitio donde todas se juntan para comer. En el acto de comulgación, donde las hermanas junto a Índica reciben el cuerpo y la sangre de Dios, ella cae en la locura. La ansiedad de este momento la sobrecoge y empieza a tener alucinaciones. Cuando llega su turno, ve como una figura en miniatura de la madre abadesa sale de su boca y salta por las manos del padre hasta chocar con ella, cosa que evidentemente la asusta, tirando la cuchara sagrada, poniendo un grito al cielo. Luego de un año sin poder salir del monasterio, le conceden la sorpresiva bendición de poder salir. Su acometida es la de entregar una carta. No sabía lo que ponía en ella, pero estaba totalmente segura de que cumpliría un papel muy importante en su vida. Si se dan cuenta, nos ilustran los créditos iniciales mediante el trayecto que sigue para salir del monasterio. Este tipo de recursos rara vez se emplean en nuestra industria, cosa que ya nos adelanta el rol fundamental que tendrá la cinematografía en esta obra. El cielo blanquecino de la Rusia de finales del siglo XIX, que ni el sol puede darle su frecuente azul brillante, ciega la vista de Índica. Pero el artificial sabor a libertad que tiene la nieve del exterior le otorgan la capacidad de seguir adelante. A la izquierda se encuentra un río que se resiste a congelarse. Para cruzarlo, le pide ayuda a su viejo amigo Ticha, pero él, para variar, se niega a brindarle ayuda. Dice que sus cerdos están alterados porque pueden sentir lo profano. Ella lo intenta convencer con unas manzanas que le había traído, pero las desconsideró, arrojando un cubo de agua sobre ella. A pesar de esto, Índica secó los escalones de su choza para evitar que se cayera en el futuro. Sin ayuda externa, tuvo que ingeniárselas para cruzar el río. Activó la palanca que mueve la plataforma de madera y, aprovechando que por unos segundos esta se queda atascada en el muelle, pasa corriendo al otro lado. Ahora tiene que atravesar una cueva que el imbécil de Ticha había cerrado con llave. La muchacha insulta deliberadamente a su amigo, lo cual no es muy cristiano de su parte. La hipocresía no es una virtud, ¿verdad? Por suerte alguien dejó una escalera cerca de la entrada, así que pasa por encima.
Felizmente, el ascensor parece operativo, cosa que iba a recortar bastante su camino, pero algo parece que la retiene al convento. Mi compañero de narración vuelve a las andadas y la presiona insinuando que ella ansiaba desaparecer de allí, al menos por un tiempo, cosa que niega rotundamente, desafiando a la voz por primera vez, acontecimiento que rompe con su realidad, abriendo una brecha hacia un lugar con oscuridad carmesí, algo exclusivo del infierno. Esto nos demuestra que no estamos ante una simple voz en su cabeza. Indica transitaba por su mundo con el mismísimo diablo posado en su hombro. Para revertir la destrucción necesita rezar con todas sus fuerzas, aunque para avanzar no le queda de otra que usar las facilidades que le da esta ruptura. El diablo no para de recordarle todos los micropecados que comete a diario, pero esto se disipa cuando sale al exterior. En el nublado horizonte se aprecia una pequeña cabaña. Al acercarse a ella, un disparo la ensordece. Provenía del rifle de un joven soldado. Asegura que tuvimos suerte de toparnos con él, ya que nunca ha disparado con certeza. A lo lejos, se escucha un estruendo de una locomotora que había caído desde el puente superior. Está a punto de hundirse y unas personas se encuentran ahí. Se acerca para dar su ayuda, pero desgraciadamente era demasiado tarde. El guardia fue atravesado por una cabilla y el doctor le inyecta un poco de morfina para que se fuera sin dolor. Este le dice que lo acompañe a la estación para dar ayuda a los heridos del tren que descarrilaron los convictos, los cuales la mayoría murieron en el acto. No puede seguir con ellos, ya que la locomotora termina hundiéndose y sus caminos se separan. No tiene otra alternativa que adentrarse en las montañas. Todo señala que el viento azotó demasiado fuerte en los días previos, debido a que se encuentra una casa del revés bloqueándole el camino. Irónicamente, entra por su ático y va subiendo por las escaleras. Con el apoyo de una caja fuerte, va arrastrándola hasta chocar con las paredes de lo que era antes el primer piso. Mientras subía, vio un piano muy pesado como para moverlo con sus manos. Así que aprovechando que la casa se tambalea fácilmente, va moviéndola de lado a lado hasta que el piano quede justo debajo de una ventana y salir por ella. En lo alto de la colina se establece un cementerio. Indica le enciende una vela a cada tumba y reza por ellos. Esto también nos da puntos de habilidad para llenar la barra de la parte superior izquierda, que ahora parece inservible, pero después entenderán el por qué cada vez que la muchacha hace algún acto relacionado con la religión va aumentando su capacidad nominal, por llamarlo de alguna manera. Ella sigue avanzando por entre las solitarias y silenciosas casas que acaparan el poblado. Sin embargo, de la nada un grito inunda sus tímpanos haciendo que sus pies corran hacia la fuente del sonido. Se trata de un tipo abusando de una mujer. La monja se iba a disponer a detenerlo cuando el diablo la retiene, preguntándole si lo que pretendía era salvar a la mujer o hacerse la heroína. ¿Pero para quién? Esa es la incógnita. Se da cuenta de que es demasiado ruin ponerse a buscar posibilidades en un momento así, pero no fue sigilosa con sus pensamientos y el tipo la escucha. Intenta esconderse en el baño, pero el diablo la toma por el hombro con sus garras y la lanza a merced del asqueroso individuo, bromeando con el tamaño de su cosa. Ustedes entienden. Por fortuna, aparece una mano caritativa que lo noquea desde atrás. La muchacha huye e Indica como agradecimiento corre tras el caballero de brillante armadura. Su nombre es Ilia y parece estar seriamente herido. Al retornar a la calle principal, se encuentra nuevamente con el médico del tren. Este reconoce a nuestro salvador, a lo que él responde con un disparo de discreción. Todos huyen a cubierto. El muchacho con poca puntería lo intenta amenazar. El pobre, por desgracia, no impone mucho. Termina tirando su fusil e Ilia toma la moto. Es la primera vez que se monta en una, así que no sabe cómo funciona. En un acto de recíproca bondad, Indica lo ayuda. Aún así, él no podía conducir con una sola mano, por lo cual la apunta directamente con su revólver para que ella sea la conductora. El joven soldado los persigue, pero ni la puntería ni su rapidez permite que los alcancen. Ella se detiene por un momento para separar la carga que estaban remolcando y le inyecta morfina a Ilia con el objetivo de que mejore su estado y pueda ir sentado detrás suya en la moto, y así llegar más rápido al destino. Por el camino, Indica cuenta por qué conoce tanto sobre motos, ya que menciona que no van a más de 5 verstas por hora, unidad de longitud rusa equivalente a 1067 metros. Por tanto, van a aproximadamente 5 kilómetros por hora, y eso sorprende a Ilia. El secreto es que ella se crió en una tienda de bicis que llevaba su padre. También le pregunta si no se siente incómoda por tener a un hombre tan cerca. Evidentemente, no hay mejor momento para que aparezca el diablo y empieza a decir barbaridades. Que si era lo que estaba esperando, que si da igual que llevara más de 3 días sin bañarse, que eso a ella le encanta, incluso que le agarrara las tetas, que es justo lo que se imaginaba en su habitación. No pudo aguantar más y se gritó a sí misma, ya que Ilia no sabe de sus conversaciones sistemáticas con el rey del infierno. Nadie señalizó nunca esta cuesta traicionera.
Mientras están inconscientes, Indica recuerda sus felices momentos con su padre en la tienda de bicicletas, cuando tuvieron aquella espectacular carrera por el pueblo. La perspectiva, diseño artístico y diálogos cambian por completo. Es la forma que utilizó el estudio para darle un estilo infantil y precioso al pasado de la muchacha, diferenciándolo con su oscuro y falto de color presente. La carrera la podemos controlar nosotros como jugadores. Por desgracia, no dura mucho debido a que la moto de su padre se averió en la segunda vuelta. Le envía a recoger 2 llaves inglesas al taller. Un extraño sujeto le estaba esperando en la puerta. Se hace llamar Mirko y se dispuso a criticar sin parar a la invención de su padre, cosa que en su infinita inocencia la niña no toleró y se la prestó para demostrarle que era más que chatarra. Como es de esperarse, se roba la moto. Finalmente recupera la conciencia y va a ver cómo se encuentra Ilya. La caída desvela su brazo lesionado, pero es demasiado tarde. La necrosis se nota a millas de distancia. Si Indica no amputa, es posible que no pase de esta tarde. Según él, lo mismo dijo el médico de la prisión, pero hace una semana, y no pudo hacer nada para darle tratamiento. En lo que ella le inyecta una dosis de morfina, Ilya le dice que no se preocupe, que él también puede hablar con Dios. Al subirse a la moto de nuevo, continúa desarrollando esta idea. Dice que desde la noche en la que ocurrió el terrible accidente con su brazo, todo ocurrió como le dijeron que iba a ocurrir. Está seguro de que fue el único sobreviviente del tren. Es el plan de Dios. Indica se muestra incrédula, pero él menciona el Evangelio, donde el padre no le dio todo su dinero a su hijo pródigo, no al querido ni al bueno, sino al bandido. Cree que el Señor se contenta más por ver a un pecador arrepentido que a 100.000 personas honradas. Además, tiene la teoría de que fue él quien puso a una monja en su camino cuando estaba a punto de morir, que le dio una taza con agua y dentro de ella pudo escuchar al Señor. Dice que continuará su historia cuando lleguen a su destino. El sendero está bloqueado por una carreta. El prófugo, a pesar de su bravuconería, no está en condiciones de moverse, así que será tarea para Indica cruzar por entre las casas abandonadas y encontrar algo para hacer caer el obstáculo. Halla una llave inglesa en un cobertizo, herramienta que usa Ilya para tirar de los frenos, cayendo a toda velocidad sobre el puente, cortando su camino. El escándalo despierta al guardián del pueblo, un perro gigante con un aspecto espeluznante. Se pudieron refugiar en el granero cercano, pero seguramente esta no va a ser la última vez que lo veamos. Por fin, en un sitio medianamente tranquilo, Indica se pregunta por qué, siendo el elegido de Dios, no le cura el brazo sin más. La respuesta se encuentra en un panfleto con el nombre de Kudets. Se trata de una especie de artefacto divino capaz de sanar cualquier afección física o mental. Estará disponible para cualquier persona en la iglesia de Damasceno. A pesar de esto, ella todavía no le encuentra lógica al hecho de que Dios, en su omnipotencia, necesita una herramienta para curar sus heridas. Pero él no lo ve como tal, lo ve como el viaje, el camino que tiene que tomar para llegar al final y a través de él su alma se purifique, hasta finalmente encontrar su recompensa. Ilya pide que lo suba para poder cruzar al otro lado por la ventana, pero ella se queda atrapada, sin ninguna salida aparente. Solo le queda subir a lo más alto del granero y con suerte escapar. A la sinfonía del rechinar de los escalones lo acompaña un diabólico solista. Este le recuerda a Indica su misión de entregar la carta en el monasterio de Danilov, lugar muy alejado de la iglesia de Damasceno. Al instante se llena de dudas, no puede renegar de su deber, mas no sabe si contiene un mensaje importante. El diablo la incita a abrirla, lo cual es un pecado mayor al de no entregarla, el doble de grande. Idea que impresiona al demonio, ya que entonces no entregar 2 cartas es lo mismo que leer una. ¿Y qué pasa con robar? ¿Es peor? ¿Pero cuán peor? Indica cree que esas comparaciones no tienen sentido, pero si lo ves desde el punto de vista de que el sacerdote aplica distintas penitencias para distintos pecados, digamos que un asesinato es 1000 veces peor que no entregar una carta. Así que, si un cartero pierde un saco de cartas, ¿tendríamos un asesinato? Después de todo este discurso, decide abrir la carta, no temerosa del pecado, sino por lo que podía decir en ella. Su realidad se vuelve a romper. En el papel no ponía más que su expulsión del monasterio. La abadesa sabía que iba a abrir la carta. Aprovechándose de su tristeza, el diablo empieza a burlarse tremendamente de ella. Entre sus frases, nos damos cuenta de que la muchacha también fue expulsada de su casa y por eso se convirtió en monja. Además de que su padre le escribía en todas las Pascuas, pero nunca los recibía. Sus hermanas quemaban las cartas, usando la ruptura del terreno a su antojo para poder pasar por entre las tripas de esta vaca gigante que está siendo sobrealimentada. Tal vez mostrando la comparación entre vaca gorda y vaca flaca, que según la Biblia son la riqueza y la escasez. De nuevo en el exterior, sin rastro del perro descomunal, le confirma a Ilya que cuente con su ayuda para llegar a Spasov.
está segura de que el Cudets aliviará todas sus penas. Para arribar a la estación, primero deben traspasar una vieja fábrica de pintura. Haciendo contrapeso con un pedazo de hielo, llega a la manivela que controla la compuerta de agua, por ella sube Ilia y la muchacha pasa por encima. De la nada, aparece el perro, cayendo al agua a propósito. Las trabas siguen siendo protagonistas. Una sala digna de juego de culto y con presupuestos titánicos se planta ante nuestros ojos. El mecanismo planetario, que no recibe este nombre por su tamaño, pero viendo esto, bien podría ser el caso. El perno para controlarlo está roto. Indica encuentra uno nuevo para cambiar la rotación de los engranajes y activar el elevador. Ilia al fin hace algo y la ayuda a subir. La amenaza no podía ser solamente una caída mortal, ya que el perro se las ingenió para trepar hacia ellos y perseguir sin piedad a la pobre muchacha. He de decir que morí bastantes veces aquí. Usa los barriles de pintura para ralentizar a la bestia y gracias a la mano hábil de Ilia escapa de sus fauces y cae pícaramente sobre el pecho de su amado. El animal queda atascado en un engranaje y muere instantáneamente. Dice Ilia que se lo merecía por pecador. Indica no está de acuerdo con esto. Se supone que los perros no pueden ser tentados por el diablo, y este mismo responde con que no hay mucha diferencia entre unos y otros. Ambos destruirían para proteger sus posesiones, o se ponen ansiosos, tristes y furiosos por la ausencia de su amo. Ella replica sustentando que ellos simplemente sobreviven, existen para encontrar una pareja y procrear. ¿Pero acaso no funciona igual con los humanos? Al otro lado ya se encuentra la estación. Los contenedores son un muro impenetrable, por eso, usando la grúa, transportan uno de ellos por entre los demás para llegar al otro extremo. El siguiente tren venía en camino, y sin tiempo para bajar, saltan sin pensar. ¡Oh! Con sus pies sobre el carbón de los vagones, ella se siente en confianza y le cuenta a Ilia que entró en el convento a los 15 años, porque no le quedaba de otra. Él piensa que la otra alternativa era la prostitución, pero no es cierto. Ella solo conoció a uno, y no quiere seguir contando. Sus pensamientos nos transportan a un nuevo fragmento de su pasado, nuevamente lleno de color. Recibe una carta en la habitación, era de alguien misterioso, pero aún así quiere descubrir quién es. Se trata de una sección de plataformeo al puro estilo Jump King, desafiante y con baldosas levadizas, donde es terminantemente necesario ser muy preciso. Ella se imaginaba que sería su prometido, el que iba a conocer al otro día por consenso de las dos familias. Pero no, se trataba del ladrón de la moto, Mirko, que la convence para que se quede tocándole una canción con su flauta. De vuelta al presente, solo queda una versta para llegar a la última parada, la fábrica de pescados de Spasov. Ilia la conoce bastante bien debido a que su madre trabajó aquí. La bienvenida no es cómoda, el carbón no es muy esponjoso que digamos. Su inútil camarada se adelanta y la deja sola ante la infernal máquina de secado, donde, al igual que en su pasado, hay que calcular milimétricamente la disposición de los mastodónticos ejemplares de carpas comunes, esturiones esterlete y el más grande entre los grandes, el lucio, del tamaño de un tiburón. Indica llega a la otra sala después de traspasar muros y muros de peces. Aquí no tiene escapatoria, el muro es inexpugnable. De la misma forma, cae Ilia. Corren directamente a un lugar caliente para no morir de hipotermia y secar sus ropas. Ni Indica se lo pensó mucho, estaba deseando quitarse por un momento su molesta toga. Por primera vez, vemos cómo luce su piel y su pelo en todo su esplendor. El silencio inundó cada rincón de la sala. Sus dos cuerpos desnudos, ante el fuego abrasador, vislumbran un color distinto, una especie de unión más allá de la sinceridad. Ilia quiso ver su cara limpia del negro de la toga, y ella accedió. Dice que necesitan apurarse, el brazo no aguantará mucho más. El sendero a partir de ahora será uno apacible, incluso entran en una especie de ascensor submarino que los lleva a las profundidades de la fábrica. El predominante uso de los peces es posible que esté dado por cómo era simbolizado el cristianismo antes de la altamente difundida cruz. Incluso la palabra griega ictus significa pez. Cada una de sus letras puede ser las siglas de Jesus Christos Deu Ios Soter, es decir, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Dentro de la melancolía, Ilia encuentra un modo de alegrarle el rostro a Indica. Halla una vieja guitarra en la habitación para empleados de la fábrica. Toca solo unas breves notas porque tener un solo brazo le impide hacer más. Cuenta que tocó una vez en el bar de Bats frente a muchas personas. Incluso recibió una ovación. Tras las cuerdas de un momento de paz, se postran ante los diminutos protagonistas, siluros como un edificio de grande. No sé qué les dan de comer, pero normal no es.
A lo largo de la aventura hemos visto muchas criaturas de tamaño colosal, utilizando el surrealismo para desconcertarnos y en ocasiones transmitir un mensaje. Recurso que también utilizan los cineastas Yorgos Lanthimos, Ari Aster y Darren Aronofsky, los cuales son la principal inspiración para el estudio a la hora de crear este videojuego. Esto nos lleva a la conclusión de que esta obra es más cine que otra cosa. Constituye una nueva manera de llevar el género de las aventuras narrativas. Ya no existe la toma de decisiones, no influimos en el decursar de sus acontecimientos, sino que la carga emocional inherente a estos influye en nosotros como jugadores. Indica se convierte en un yo universal. Contando su historia, contamos la de muchas otras. Además, el uso de la cámara, los giros de guión y el ritmo con el que se desarrolla, la ambientación, la iluminación, todo recuerda tanto al cine y todo queda tan estratosféricamente bien que me vuelve loco. Me atrevería a decir que este título se convierte automáticamente en un clásico moderno. Y lo peor es que todavía no ha llegado lo mejor. Subiendo por el ascensor que vieron de fondo, Ilia se vuelve a preguntar otra cosa. No entiende por qué Dios la hizo libre. Si él fuera el zar, escogería una mujer libre que lo ame de verdad y no otra privada de ella, que lo ame por obligación. Indica procede a hacer un paralelismo entre Dios y el zar. Propone una frase cualquiera que podría decir ese último para atraer a una bella dama. Si vienes, te cubriré de oro, y si no lo haces, te colgaré de un gancho y te quemaré lentamente. Te amo con pasión, pero no puedes hacer nada para evitarlo. Ilia no está muy de acuerdo, porque Dios no es el que quema a la gente en el infierno, son los demonios. Entonces ella reformula la frase: si vienes, te cubriré de oro, y si no lo haces, Parfen, el carnicero, te cogerá y te colgará de un gancho y te quemará lentamente. Te amo con pasión, pero no puedes hacer nada para evitarlo. A ello, él titubea antes de responder, pero dice lo que rompe con todos los pensamientos de la inocente monja. ¿Lo que quieres decir es que nadie puede amar a Dios realmente? Ella se queda sin palabras. Como era de esperarse, las latas de pescado son del tamaño de un camión. Ilia pasa solo por la pasarela movediza y, para sorpresa de nadie, deja sola a Indica. Esta tiene que bajar cuidadosamente y, con ayuda de una grúa especializada para recoger latas, recolecta algunas y hace una escalera con ellas. No son suficientes, así que es necesario utilizar a la propia grúa para terminar el camino. Todo este trayecto lo están haciendo porque él quiere mostrarle su secreto mejor guardado. En la azotea, mueve el extractor de aire y le enseña las estrellas, o algo parecido, ya que este fenómeno lumínico se denomina efecto estroboscópico, y como bien explica ella, es como mirar a las ruedas de una bici. A pesar de hacerse la sabionda, le encanta este regalo. Esto no es todo. Detrás de un ladrillo llevaba muchísimo tiempo escondida una cajita, la cual contiene 2 ranitas: Paddle, la cantante, y Seba, la guitarrista. Con su dulce voz, Indica le canta una canción mientras él toca las imaginarias cuerdas de su diminuta guitarra. Silent shepherd, crescent moon, plays a cheerful trumpet tune. Only in the dark of night, stars above us shine. Tal cual ella anticipó, no iba a pasar de esta noche. Si no le amputa el brazo ya, no va a volverse a despertar. No tiene nada punzante a mano o algo parecido. Ante esta impotencia, decide ponerse a rezar, pero rápidamente se arrepiente y actúa. Usa la máquina de triturar pescado, no hay de otra. Su instinto despierta a Ilia y, para aliviar a su inminente dolor, decide besarlo. Indica se encendió un cigarro para amenizar la espera. Ustedes no fumen, que los estoy mirando por la ventanita. Despierta enrabietado, ya que el Cudets no le puede curar su brazo. Ella dice que a Dios no le costaría conceder otro milagro, frase que le da a entender que nunca creyó en que eso pudiera suceder, que estuvo todo el tiempo celosa de que él pudiera escuchar al Señor, de que alguien como él iba a ser salvado, cosa que es mentira. Ella siempre confió, pero ya nada le va a hacer entrar en razón, y se va por su cuenta. Se lleva el único ascensor de la zona, así que va a tener que tomar el camino más largo hacia la salida. Por cierto, cuando Indica corta el brazo de Ilia, ocurre una transición a su pasado, donde se encuentra con Mirko. Si logra saltar por encima de todos los sapos sin mojar su falda, él le enseñaría a tocar la flauta.
pero si ocurriera lo contrario, le tendría que dar un beso. Después de saltar por las melódicamente sincronizadas plataformas, ya que todas siguen un ritmo determinado, Mirko igualmente la tira al agua. Lo que no sabemos es qué ocurre después. Aprovechando este inciso, querría agradecer a Odd Mather, estudio desarrollador, 11-Bit Studios, compañía distribuidora, y Keymailer como intermediarios por mandarme el juego. Si quieres disfrutar de este, igual que yo, lo podrás comprar en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. De vuelta a la superficie, el sol sigue igual de tenue. Esta ciudad parece tener más vida, pero por número de corazones latiendo, no por rostros cubiertos de sonrisas. La suciedad y la pobreza a la cual parecen estar sometidos no evita que algunos sigan teniendo ganas de bailar y cantar. Una moderna máquina de vapor apoya a Indica moviendo una plataforma de madera, por la cual cruza al otro lado, en el que esperándola se encuentra Ilia, que al haber tomado prestada entre comillas su bolsa, leyó la carta, pero no emite ningún criterio al respecto. Lo único que pregunta es qué le había pasado en el pelo. Simplemente fue una penitencia de la abadesa por quemar el Felonion del padre Sergiy. Por si no saben, Felonion es la vestimenta que usan los sacerdotes en la tradición cristiana. Es bastante común. Entre los marcos de la próxima puerta, algo sobrenatural ocurre. La sala se distorsiona en varias más. Recuerda mucho a la escalera de Penrose o a la escalera infinita. Siempre que Indica pasa por una de sus puertas, cambia a la misma sala, pero con su posición alterada. Lo más extraño de la situación es que a la par de sus movimientos hay un monstruo haciendo lo mismo, como si de una copia de ella misma se tratara. Teorizo que puede ser el diablo que la acompaña. Para avanzar, ella coloca la jaula móvil en un punto estratégico, por el cual caer al vacío en la copia de la sala que se encuentra del revés, para ir subiendo o bajando, depende desde el punto de vista en que lo aprecies, y alcanzar nuevamente a Ilia. Es muy extraña esta zona. Con el pueblo a sus pies, la iglesia está muy cerca. Antes de continuar, ella se detiene a encender una vela y rezarle a un santo. Pero espera, ese es Karl Marx. Creo que Indica se ha confundido. Por este acto no recibimos puntos de religión. Ya pueden ir sacando sus propias conclusiones. Las enormes campanas, reinas de Spasov, parecen alegrarse de nuestra llegada. Los andamios de la ciudad, que permanece eternamente en construcción, por primera vez en su viaje, hacen que la subida sea cómoda. Por desgracia, el paso está incompleto. El puente todavía no está terminado. No obstante, Ilia baja a Indica hacia una grúa, con la cual, esto no me lo esperé nunca, levanta los puentes que sí están construidos. Por Dios, no intenten esto en casa. Con la altura de solo uno no alcanza. Así que tiene que colocar uno encima de otro, acabando con la arquitectura de la zona y con los andamios que los ayudaron a subir. Después de tantísima espera, se infiltran en la iglesia de Damasceno. Indica habla con el sacerdote para poder ver el Codex. Lamentablemente, ya había acabado el acto. Se va a trasladar a Nalivitsi, cosa que demuestra que el artefacto sigue en la iglesia. Intenta convencerlo, incluso le cuenta que Ilia escapó de la cárcel solo para verlo, esperando que cumpliera el secreto de confesión. Indica no termina de entender la naturaleza humana. Las bayonetas no tardaron en llegar. El cura trata de apresarlo, pero a él le quedan fuerzas todavía para seguir luchando. El traicionero ordena que le disparen. El soldado falló debido al forcejeo y ejecuta al sacerdote. Ilia se escabulle rápidamente aprovechando la conmoción y encuentra el Codex. Le pide a Indica que le sostenga el brazo mientras él reza ante el artefacto milagroso. Un rezo y un beso. Así 3 veces. La caballería ya está apuntándoles en la salida. Ilia se dio por vencido. Sus aspiraciones se han roto. Salen con los brazos en alto. Él no va a permitir que lo aprisionen de nuevo, así que empuja a Indica hacia los guardias y tira su brazo a modo de distracción. Dentro de esta oscura situación, ella tiene otro recuerdo de su juventud. Estaba con Mirko en su cama. Él quiere que se escapen juntos, lejos del hombre con el que está obligada a casarse. El problema es que están cortos de dinero. La intenta engatusar diciéndole que le pida un poco a su padre, o que le dé la llave de la caja registradora para sacarle un poco. Ella accede y baja a la tienda. El astuto anciano sabía que algo no andaba bien y lo atrapa con las manos en la masa y lo persigue por toda la tienda. Estando a los mandos, tenemos que literalmente jugar a Pac-Man. Antes de salir, tenemos que recolectar todo el dinero, y si nos intercepta con su llave inglesa, perdemos parte de las monedas. Pudo escapar, pero el padre lo apunta con una escopeta. Él intenta explicarse, pero Indica niega que lo conoce. Ante un movimiento en falso, no se lo piensa 2 veces y dispara, destrozando a Mirko
en 1000 pedazos. Todo por la vergüenza de la niña. Con el verdadero culpable suelto, necesitan un cordero expiatorio, así que llevan a Indica a la celda. El carcelero le cuenta una historia. Makar, el padre de 3 hijos, tuvo un accidente dejando caer una carreta sobre uno de ellos. Este perdió la sensibilidad de cintura para abajo. Lloraba descontroladamente durante días y noches. Makar le pide al cura del pueblo que le dé su bendición para acabar con su sufrimiento, cosa que le niega. Sin embargo, después de una semana, no aguantó más. Recitó una oración, tomó su guadaña y terminó con sus penas. Volvió con el padre y dijo que ya estaba hecho. Había perdido su alma por completo. Le pregunta si su hijo fue al cielo o al infierno. El padre le dice que, al cielo, por supuesto, no le dio tiempo a pecar. Esta idea lo volvió loco. Retornó a su casa y ejecutó a los 2 hijos que le quedaban, dándoles la bendición de no sufrir las dolencias de la vida terrenal. Siguió con su cacería, según él, justa por todo el pueblo, hasta que lo colgaron, convirtiéndose en un mártir que sacrificó su alma para salvar a otras. Esto se lo cuenta a Indica, ya que el hecho de propiciar la muerte del sacerdote de Damasceno fue más bien un regalo, ya que ahora lo proclamarán como un santo por haber muerto cumpliendo su sagrado deber, aunque sea mentira. Tras los fríos barrotes, el hablador carcelero le informa que seguramente será colgada en cualquier momento. Ante el temor más grande que puede poseer una criatura viviente, la muerte, le implora que la deje marchar. Obviamente, no acepta. Como último recurso, le dice que le va a pagar, a lo que rápidamente se voltea con una asquerosa sonrisa. Le pide que se acerque y empieza a dar vueltas mientras canta. No pasa mucho tiempo hasta que se desploma. La vergüenza del triste y vomitivo momento que está a punto de vivir la aterroriza. El diablo llega a rescatarla, ahogándola en su oscuridad carmesí. Si se dan cuenta, empiezan a agotarse los puntos de religión. La reflexión que tienen ambos es mejor que la vean y escuchen con sus propios sentidos. I guess I can't do anything worse than that. So easy to step over everything you believe in. Step where? Somewhere. Onto your side. What kind of side is that? Are you going to argue again? That there are no sides? That there's neither good nor evil? Well, you can try. Convince me that I haven't done anything bad. Or can you not even do that now? Bad? What does that word mean? I've killed a priest. Don't play dumb. I'm not. But still, what exactly does that word mean? Bad. Sinful. Of the devil. And how do you know what is of the devil and what is not? There are commandments. So we're checking against a formal list of regulations. No, everything is really obvious. It's evil, dishonest, unfair. Evil? There's not a drop of evil in despondency, avarice, or bawdry. Dishonest? A dog is honest. It eats when it's hungry, bites when it's scared, copulates when there's someone to do it with. Well, you remember. I'm talking about intentional dishonesty for one's own gain. So, pretending your whole life that you don't want something you want, that you don't feel something you feel for eternal life in heaven, doesn't that fit perfectly with your definition? What else did you say? Unfair? Is it fair that one tree has 1,000 leaves and another 2,000? Is it fair when 2 people throw the dice, one gets a 6 and the other gets a 2? Of course, all this is rational, but we don't like this rationality. We angrily call it unfair. But if you forget your emotions, it turns out, strictly speaking, this word can't be applied to anything. What about what's happening now? What can be more revolting, disgusting, vile? I don't need any deliberations, I know it, I feel it. When you're cold, you don't need to think about it, you just feel it. You know that you're cold. Do you understand that there is no cold without warmth? You can't get rid of poverty and suffering, leaving only wealth and happiness. Leave me alone. Oh, I'd love to.
but I will only disappear when you stop wanting me to. It's not that hard. Just remember that good and evil, warm and cold, those are just lines on a thermometer. God and the devil, those are you. One cannot exist without the other. A pesar de haberle regalado lo que le quedaba de alma a este repugnante ser, no la deja escapar. Las garras del diablo dejan verse por última vez. Se interpone entre el abismo y su libertad, permitiéndole escapar. Pero no hay ningún diablo, solo un armario caído. Drásticamente cambia la perspectiva a primera persona. Está solo ella en su interior. Aquello que la persiguió durante todo su viaje se polimerizó con su ser. Ya no lo necesita. Se pueden apreciar los estragos causados por mover deliberadamente los puentes en la zona anterior. Si no lo digo, me muero. ¿Cómo se ve este juego? ¡Madre mía! En la entrada de la taberna de Bats está un embriagado Ilya. Indica está loca buscando el Kudets. Nuestro inútil acompañante lo vendió por 5 rublos en la casa de empeños y se gastó el dinero en una trompeta. Sin mediar ni una palabra más, se dirige para intentar conseguirlo. El encargado niega la existencia del artefacto. Cuando le menciona que se lo acaba de vender un hombre con un solo brazo, rápidamente lo muestra. Le pide 20 rublos por él y un gallo de cerámica. ¿Qué? Se llena de impaciencia y lo toma sin permiso. En ese justo instante aparece Ilya quejándose de que la trompeta estaba defectuosa. Indica, absorta en el Kudets, se ve reflejada en un espejo. No ve un hermoso rostro con ojos color esmeralda, sino que la cara deformada del diablo que la acompañó durante toda su aventura. Mientras ves el objeto, nos damos cuenta de que nunca hubo un diablo, ni tampoco un dios en su camino. Esa visión que nos permitía seguirla en su viaje no era más que una forma de justificar sus pensamientos lujuriosos e impropios de lo que había aprendido en el monasterio. Cuando se cansa de rezar, lo agita, soltando miles y miles de puntos de religión que podemos canjear infinitas veces en el árbol de habilidades, que de nuevo no sirve para nada, ya que al abrirlo estaba vacío. Al levantar la mirada, se ve a sí mismo. Su alma ya se percató de que ha llegado el momento de dejar sus prejuicios atrás, olvidarse de sus deseos reprimidos, del miedo a ser quemada en las llamas del infierno, renunciando al paraíso. ¡Indica! El tiempo de volar ha llegado. Tienes un mundo que espera ser devorado por ti. Sonríe cuando quieras, llora cuando te plazca, y sobre todo, que nunca nadie, ni tú misma, te diga lo contrario. Nada es justo o injusto. No juzgues, solo vive para ti y haz bien para los demás. ¡Vamos! No mires atrás, ve y descubre el verdadero sabor de la libertad. Dejen un me gusta y suscríbanse para seguir con esta sección, el octavo arte. Y recuerden que no es mucho, pero es trabajo honesto. Chao.